Buenos días, tardes o noches, desde donde quiera que ustedes escuchen. Bienvenidos a la 11ª sesión del Diplomado en Didáctica de la Matemática, en esta ocasión asincrónica. Así que pues pueden verla desde cualquier lugar y a cualquier hora que ustedes deseen. Voy a empezar directamente con la presentación y siempre recordándoles, ¿verdad? De que por la modalidad sincrónica, pues puede ser que tarde algunos minutos menos, ¿verdad? Porque pues la intención también con la asincrónica es de que ustedes vean un contenido de corrido, ¿verdad? Y que puedan reflexionar pausando el video, ¿verdad? Entonces eso también acumula tiempo en lo presencial y lo acumularía de manera asincrónica, pero el video no tendría esos minutos recorridos, ¿verdad? En su grabación, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a comenzar el día de hoy en la 11ª sesión. Nos toca el tema de las funciones, ¿verdad? La función inyectiva, biyectiva y sobreyectiva, su descripción y cómo se reflejarían ya en una función, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver la función inyectiva. Entonces, aquí nos presenta un problema basado en el libro de Guatemática, siempre, ¿verdad? En el área de funciones y vemos que el tema es la función inyectiva, ¿verdad? Parte de la sección 2, que es la función inyectiva, sobreyectiva, biyectiva e inversa, ¿verdad? Entonces, vean que nos presenta el siguiente problema. Complete los valores de y en las siguientes tablas. El dominio y el contradominio están definidos en los números enteros, ¿verdad? O sea que solo vamos a usar números enteros para evaluar cada uno de los valores en X, y estos números enteros también nos van a proporcionar otros números enteros que van a dar los valores en Y. ¿De acuerdo? No vamos a utilizar entonces números racionales, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, los valores en X ya están dados automáticamente, ¿verdad? O por lo menos ya los presenta la tabla, ¿verdad? Que es de -3 a 3, ¿verdad? Tanto para la función 1, que es y igual a x más 2, como para la función 2, que es y igual a x al cuadrado. Bueno, si se dan cuenta, pues al sustituir, ¿verdad? Cómo nosotros encontramos el contradominio o cómo nosotros encontramos los valores en Y, es al sustituir en X los valores que ya nos dan en X, ¿verdad? Es decir, -3, si sustituimos en X, al sumarlo con 2 nos da -1. Y de hecho es precisamente la primera respuesta, ¿verdad? Que tenemos acá, ¿sí? De este lado. Tenemos que al evaluar -3, el resultado es -1. Al evaluar -2, es decir, al sustituir en x -2, -2 más 2 nos da 0, ¿verdad? La evaluación en una función es un tema que pues ya pudimos cubrir en el nivel 1, ¿verdad? Entonces esto ya está un poco más relacionado con lo que ustedes saben. Y bueno, al seguir evaluando, -1, 0, 1, 2 y 3, encontramos estos valores. Si se dan cuenta, pues precisamente lo que pasa en los valores de Y, ¿verdad? Es que va aumentando, ¿verdad? Sus valores de uno en uno, ¿verdad? -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y en la tabla 2, pues al evaluar, ¿verdad? Lo que tenemos es lo siguiente, donde está y igual a x al cuadrado, al evaluar -3 nos da resultado de 9, porque -3 al cuadrado es 9. Al evaluar -2 sería -2 al cuadrado, que es 4, así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces nos pregunta que, bueno, o nos dice, ¿verdad? Observe los valores de y en las dos tablas, ¿verdad? De la solución 1. Y hay que encontrar las diferencias. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que ustedes encuentran en los resultados de la solución 1 y en los resultados de la solución 2? Bueno, pueden pausar el video ahí un momento y responder, ¿verdad? Tratando de no ver la solución. Muy bien. Ahora que ya hicieron esa reflexión, entonces vamos a la solución. Y creo que la diferencia es evidente, ¿verdad? Se pueden dar cuenta, pues lo evidente es de que en la función lineal, pues cada valor de x corresponde
a un valor de y. Y cada valor de x es distinto entre ellos y cada valor de y es distinto entre ellos. Es decir, que la función x más 2, un valor de x corresponde a un único valor de y. En la función de y igual a x al cuadrado no sucede eso. Vean que para un valor en x, ¿sí? Puede corresponder, perdón, para un valor en y pueden corresponder dos valores en x. Por ejemplo, tienen el mismo número en el valor de y menos 3 y 3, ¿verdad? Tienen el mismo valor en y menos 2 y 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que dos valores de x pueden tomar un solo valor en y. ¿Y qué es lo que nos describe en la solución 2, verdad? Y que es que en la función y igual a x más 2, cada elemento distinto del dominio tiene una imagen distinta en el contradominio. Mientras que la función y igual a x al cuadrado, dos elementos distintos del dominio tienen la misma imagen en el contradominio. Por tanto, la función y igual x más 2 se le dice inyectiva y a la función y igual a x al cuadrado no, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es una función inyectiva? Bueno, dada la respuesta que tenemos aquí, es una función en la cual un elemento del dominio o un número en x, para que ustedes lo puedan relacionar un poco mejor, da como resultado un único elemento en Y o pertenece a un único elemento en el contradominio, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo podemos observar nosotros ese tipo de función, ¿verdad? Bueno, lo podemos establecer mediante la evaluación o lo podemos establecer mediante la gráfica. Entonces, para eso voy a ir a GeoGebra. Y vamos a observar ambas gráficas y vamos a ver algo muy interesante. Voy a colocar ambas gráficas, es decir, en este caso, bueno, ¿cómo colocar gráficas en GeoGebra? Coloquemos el nombre que le vamos a dar a la gráfica. Regularmente se le da el nombre de y igual, ¿verdad? Pero en GeoGebra a veces es mejor utilizar como las letras, ¿verdad? En este caso, FD, ¿sí? F, paréntesis, abrimos paréntesis, X igual, y la función, ¿verdad? X más 2. X más 2, ahí está. Luego, por ejemplo, tenemos la siguiente función que es x al cuadrado. No le puedo volver a dar el nombre de fd, pero utilizo la siguiente letra que sería g. G de x, o sea, g y abro paréntesis, escribo x en su interior igual x al cuadrado. Bien. Entonces ya tengo mis dos funciones. Vean gráficamente cuál es la diferencia. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tal vez a simple vista no se note, ¿verdad? Pero si ustedes son un poco más minuciosos en observar las gráficas, se pueden dar cuenta de que al trazar una línea recta de manera horizontal, de cualquier punto a cualquier punto, por ejemplo, estos dos puntos, ¿sí? En la gráfica de color verde, que es la gráfica x más 2, ¿sí? Por el momento voy a ocultar la otra. Voy a ocultar, de hecho, los puntos. Solo me interesa la recta y voy a ocultar la, la función de x al cuadrado. Vean, esa línea recta de manera horizontal hace una intersección sobre un único punto de la función, ¿verdad? Si yo moviera la recta, sigue haciendo intersección con un único punto. De hecho, lo podemos comprobar. Voy a colocar intersección en esta parte donde dice interseca, ¿sí?
y voy a colocar objeto, objeto. ¿Por qué objeto, objeto? Porque voy a hacer intersecar dos objetos, en este caso una función y una recta, ¿de acuerdo? Entonces, interseca objeto, objeto. El primer objeto que yo quiero que interseque es la función. ¿Cómo se llama la función? En este caso se llama f, entonces coloco la letra f. Si ustedes quieren, pues pueden irlo así, pueden ir pausando el video e irlo haciendo en GeoGebra también para que vayan comprobando, ¿verdad? Luego quiero que ese punto de intersección esté dado sobre o interseque también a la recta, ¿verdad? Que se combinen esos dos objetos. En este caso, la recta para mí se llama H, ¿sí? Tengan cuidado porque tal vez para ustedes les puede cambiar el nombre. Entonces les voy a dar el nombre de H. Y vean que mi punto de intersección C, que este sí quiero que se vea, está acá. De hecho, le voy a cambiar el color para que se pueda ver mejor. Y lo voy a hacer un poco más grande porque me interesa que se observe muy bien. Le voy a dar un color, tal vez celeste. Y voy a aumentar un poco el tamaño del punto. Acá, eso, ahí estamos. Muy bien, entonces, dense cuenta de que no importa esta línea recta por donde yo la vaya moviendo, siempre interseca a un único punto. Entonces, gráficamente, ¿cómo saber si es inyectiva la función? Bueno, se sabe a través de esto, ¿verdad? De esta comprobación. Trazamos una línea recta sobre el plano cartesiano, ¿verdad? Y vemos cuántos puntos interseca a la función, ¿sí? Si toca un único punto, entonces es una función inyectiva. Veamos que no pasa lo mismo con la función de g de x, ¿verdad? Que es una parábola. Aquí no se nota el punto que interseca, ¿verdad? Pero le voy a cambiar aquí los datos. Le voy a colocar, en lugar de que interseque con f, ¿verdad? Que es la función lineal, voy a decir que quiero que interseque con g, que es mi función cuadrática. Y vean que entonces hay dos puntos, ¿sí? C1 y C2. A esta, al igual que la otra, le voy a dar también el mismo color, este, y también le voy a aumentar un poco de tamaño, para que sean los dos lo mismo y ustedes puedan observarlo mejor. Entonces vean que al mover la gráfica, el único punto donde pasa por un solo punto, que es un punto de hecho compartido, ¿verdad? Y uno indefinido es 0,0. Pero después vean cómo siempre va pasando por dos puntos, ¿verdad? Y cuando pasa por dos o más puntos, ¿sí? Entonces es una función no inyectiva, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera ya sabemos cómo trabajar de manera numérica, digamos, evaluando los resultados y comparando esos resultados y cómo hacerlo de manera gráfica. Por ejemplo, hagámoslo con otra función. Vamos a colocar H. En este caso, voy viendo las letras que ya he usado, ¿verdad? Por ejemplo, ya he usado F, G, H, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Entonces, creo que sería I, ¿verdad? I de X. I de X es igual. Y coloco, por ejemplo, X, la función de X dividido 4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es esta función en azul. Ah, perdón, perdón. Sería 4 dividido X. ¿Sí? Es esta función. Entonces, ahora voy a decirle a mi intersección o a mi recta intersección que pase por la función y por la recta, ¿verdad? Y miren, yo voy bajando, voy cambiando y pasa igualmente por un único punto.
¿sí? Es un único punto el que aparece ahí. De hecho, lo puedo comprobar también de esta forma. Miren, aquí aparece un solo punto, ¿sí? Eso quiere decir que esta es una función inyectiva. Veamos cómo nos va entonces con otra función, j de x, y aquí voy a poner el valor absoluto de x. Valor absoluto, voy a poner x más 4, por ejemplo. Valor absoluto de x más 4. Y voy a borrar las anteriores, solo que aparezca la recta y que aparezca la función que estoy utilizando. Bien, entonces aquí le voy a dar a que interseque a la función j y a la recta. Entonces, al mover la recta, vean que interseca a ambos, a dos puntos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque un valor absoluto también tiene dos posibilidades, ¿verdad? Puede sustituir por algo negativo o por algo positivo. Y entonces interseca a dos puntos. Por lo tanto, no es inyectiva. Bien, voy a borrar porque lo voy a necesitar para otro tema, ¿verdad? Solo voy a dejar tal vez las dos funciones principales acá porque me pueden servir. Bien, entonces hay una manera gráfica y una manera de sustitución. Bien, ¿cuál sería la conclusión entonces de lo que es una función inyectiva? Dice que una función inyectiva, con palabras que utiliza acá la conclusión, pues es una función en donde cada uno de los distintos elementos del dominio tiene una sola imagen distinta en el contradominio, ¿verdad? Eso es una función inyectiva. Bien, la función sobreyectiva. Perdón, aquí está. La función sobreyectiva. Y nos invita, ¿verdad?, a realizar nuevamente la tabla, ¿verdad?, con ambas funciones, ¿sí? Nos pide que realicemos la tabla y nos pide también que observemos la tabla S1, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, las tablas, porque son dos, ¿verdad? Y en este caso, pues nosotros ya conocemos la respuesta tanto de la tabla 1 como de la tabla 2 y nos pregunta si todos los elementos del contradominio son imagen de algún elemento del dominio, ¿sí? Entonces, ahí pueden pausar ustedes este video y responder, ¿verdad? Todos los elementos del contradominio son imagen de algún elemento del dominio. Observen la tabla y respondan esa pregunta. Bien, en este caso, dice la solución. Bueno, como se pueden dar cuenta, pues en la primer tabla, sí, ¿verdad? Todos los elementos que pertenecen al contradominio son imagen de algún elemento del dominio, ¿verdad? En la otra ya no, ¿verdad? Hay números que pertenecen al contradominio que no pertenecen al dominio, se quedan fuera, ¿verdad? Eso se puede ver en esta parte. ¿Se dan cuenta? Acá todos corresponden y acá no todos corresponden. Entonces, dice, en la función y igual a x más 2, todos los elementos del contradominio son imagen de los elementos del dominio. Pero para la función y igual a x cuadrado, los números negativos, por ejemplo, del contradominio no son imagen de ningún elemento del dominio. Por tanto, la función y igual a x más 2 se le dice sobreyectiva y a la función y igual a x al cuadrado no, ¿verdad? Entonces,
¿Cuál es la qué significa que una función sea sobreyectiva? Bueno, que el conjunto de números que pertenece al contradominio sea o corresponda a los números o algún número del dominio, ¿verdad? En este caso no le interesa si es uno o no, ¿verdad? Pero sí le interesa que pertenezcan a. En este caso, por ser una ecuación cuadrática, pues no va a tomar en cuenta los números negativos, ¿verdad? ¿Sí? Y por ejemplo, ¿qué creen ustedes que pasa con la siguiente función? Por acá. Raíz de X. Voy a dejar que que se pueda visualizar y la tenemos por acá. Entonces, por ejemplo, en GeoGebra también puede encontrar algunas funciones como estas. Bien. Entonces, para añadir una raíz cuadrada, lo que tengo que hacer es escribir SQRT. Aquí ya me da la opción. Y una X, ¿verdad? Para hacer la función. Bien, entonces aquí tengo la función. Si se dan cuenta, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Qué valores en X se pueden tomar para la función raíz de X? Bueno, ahí pueden contestar ustedes, ¿verdad? Efectivamente, solamente los números positivos. ¿Por qué? Bueno, porque los números negativos no pueden incluirse en el dominio, ¿verdad? El cero sí, pero los números negativos ya no, ¿verdad? Porque sería un número imaginario. En este caso no se puede, ¿verdad? Bien, entonces tomamos como valores solo los números positivos, ¿sí? Ese sería el dominio. ¿Y cuál sería el rango? ¿Qué valores en Y puede tomar entonces la raíz de X? Para este caso, pues tenemos los valores que son positivos y negativos, ¿verdad? Nos puede dar como resultado cualquiera de esos números. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta todo el conjunto de los números, todo el conjunto de los números del dominio y del contradominio, ¿qué se puede observar en esa función? Pueden pausar el video y contestar la pregunta. Bien. Entonces, muy bien. Correcto. Bueno, entonces vamos a la conclusión. Dice que una función en la que cada elemento del contradominio es imagen de al menos un elemento del dominio se le llama función sobreyectiva, como las que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Muy bien. Y por último tenemos la función biyectiva. Acá nos presenta el mismo planteamiento, ¿verdad? Analizar dos funciones, solo que en una ya cambia, ¿verdad? En una es x más 2 una función, y la otra función es 3x al cuadrado. Entonces, la primera creo que ya tenemos la tabla hasta memorizada, ¿verdad?
Y en la segunda, pues sí habría que hacer la evaluación, ¿verdad? En este caso, pues nos da que 3x al cuadrado, al sustituir menos 3 es menos 3 al cuadrado, 9 por 3, 27. Luego, menos 2 al cuadrado es 4 por 3 es 12. Y así sucesivamente para cada uno de los números que estemos evaluando, ¿verdad? Y, perdón. Luego nos dice, observe las tablas de la solución uno y determine si las funciones son inyectivas y sobreyectivas. Entonces, como nos dimos cuenta en el ejemplo anterior, es inyectiva, ¿sí? Porque, perdón, la función xy igual a x más 2 es inyectiva porque para cada uno de los elementos del dominio corresponde un solo número en el contradominio. Pero además de eso, vimos que era sobreyectiva porque cada uno de los números del dominio, o bueno, cada uno de los números del contradominio pertenecía a al menos uno, en este caso exactamente uno, de los números del conjunto, perdón, del conjunto de los números del dominio, ¿sí? En el caso de 3x al cuadrado, no, ¿verdad? ¿Sí? En el caso de 3x al cuadrado, se quedan afuera. No es sobreyectiva porque no todos los números del contradominio pertenecen al dominio y no tienen esa relación de 1 a 1, ¿verdad? De que corresponda un número del dominio para un número del contradominio. Entonces, una función biyectiva es la que cumple con las dos características, ¿verdad? Tanto que sea inyectiva como que sea sobreyectiva. Entonces, dice la solución 2. La función y igual a x más 2 es inyectiva. ¿Por qué? Porque cada elemento del contradominio es imagen de un solo elemento del dominio. Y es sobreyectiva porque cada elemento del contradominio es imagen de al menos un elemento del dominio. Por lo tanto, la función y igual a x más 2 se le dice biyectiva. ¿Por qué? Porque cumple con las dos características que vimos anteriormente, ¿verdad? Mientras tanto, la función y igual a x al cuadrado no es inyectiva porque elementos del contradominio son imagen de más de un elemento del dominio y no es sobreyectiva porque los números negativos del contradominio no son imagen de algún elemento del dominio, ¿verdad? Por lo tanto, la función y igual a 3x al cuadrado no se le dice biyectiva. Si en algún caso alguna función cumpliera con una, pero no con otra, tampoco es biyectiva, ¿de acuerdo? Tiene que cumplir exactamente con las dos características. Muy bien. Entonces, en conclusión, a una función que es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo se le llama función biyectiva. Se le llama función biyectiva. Si una función es solo inyectiva o sobreyectiva, es decir, no es ambas, esta función no es biyectiva, ¿verdad? Lo que les decía anteriormente. Y por supuesto, si no cumple con ninguna de las dos características, no es biyectiva, ¿verdad? Bueno, de acuerdo al análisis que nosotros hicimos, vamos a hacer un ejercicio más adelante, ¿sí? Y vamos a ver ahorita la función inversa. Así que es muy importante también. Dice, complete la tabla con base en las funciones dadas. El dominio y contradominio están definidos en los números enteros. La tabla uno que es x más 2, que esa prácticamente la completamos por memoria. Y la tabla 2 que es x menos 2. Entonces, dense cuenta de que para x menos 2 utilizamos los números del 0 al 4 y
nos da los siguientes resultados, ¿verdad? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y luego dice, compare las tablas de la solución 1. Y nos pregunta qué observamos. Aquí pueden ustedes volver a pausar el video y decir cuáles son las diferencias, las similitudes que encontraron igual, que hay distinto, ¿verdad? Bien. En este caso, entonces, tenemos lo siguiente. Los valores que están en X para la función y igual a X más 2 son los valores que están en Y para la función X y igual a X menos 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que Y igual a X menos 2 es la función inversa de Y igual a X más 2, ¿verdad? ¿Qué fue lo que cambió? Exactamente, ¿verdad? El signo en la función. Entonces dice, como conclusión, ¿verdad? A una función que hace lo contrario de una función particular y que lleva a Y, que es el contradominio, de vuelta a X, que es el dominio, se le llama función inversa. Es decir, que el conjunto de los números que pertenecen al contradominio, cuando nosotros realizamos alguna operación con esa función, la función pasa a ser ese conjunto al conjunto del dominio, entonces a esa función se le llama función inversa, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejercicio, un pequeño ejercicio antes de entrar al taller y es lo siguiente. Grafiquen ustedes las siguientes y le pueden poner pausa al video, ¿verdad? Para que ustedes puedan tenerlo ahí más a detalle. Vamos a hacer lo siguiente. Van a graficar alguna de las funciones y van a decir si son inyectivas, sobreyectivas, si son biyectivas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, la primera función, x más 5. Y lo importante es colocar también f de, ¿verdad? F de x igual a x más 5. Lo vamos a tener x al cuadrado menos 3x más 9, una función cuadrática. Vamos a tener también la función f de x igual a x al cubo menos 2x al cuadrado menos 6x más 5. Vamos a tener también la siguiente función que sería f de x igual a la raíz de x menos 4. Y por último vamos a tener la siguiente función. La función, no se trata de solucionar nada con estas funciones, solo quiero que grafiquen las funciones en GeoGebra y que ustedes hagan la prueba para saber si es inyectiva, biyectiva, sobreyectiva, ninguna, y podrían hacer el ejercicio como extra de ver cuál sería la inversa de alguna de estas, ¿verdad? Para ir comprobando. Entonces, en este caso tenemos función de
3 menos X dividido X al cuadrado, perdón, X al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, pueden graficar estas funciones en GeoGebra y hacer la comprobación para saber cuál es inyectiva, cuál es sobreyectiva, cuál es biyectiva y encontrar alguna función inversa a alguna de estas funciones. Comprueben y vean ustedes los resultados. Bien, entonces tienen algunos minutos para trabajar en eso y después pueden tener 10 minutos de receso como siempre y después vamos a tener el taller, ¿verdad? Entonces pueden realizar el ejercicio, toman 10 minutos de descanso y después tenemos entonces el taller. En este caso yo lo voy a hacer de manera corrida, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden ir eh, realizando de manera pausada, ¿verdad? Entonces, ya en unos minutos nos vemos para el taller. Bien, entonces vamos a entrar entonces al taller. El taller, si ustedes han revisado la planificación, pues tiene el título de adivinanzas. Y no es precisamente solo adivinanzas lo que vamos a ver, sino que les voy a dar algunos ejemplos de juegos. Esto es algo más para dialogar, para reflexionar, ¿verdad? eh, algunos consejos que es lo que ustedes pueden hacer, ¿verdad? Entonces, se llama adivinanzas porque yo sé que hemos hablado mucho sobre la lúdica en el aula y eso es muy importante, claro que sí. Sin embargo, pues la mayoría de juegos lúdicos nos dan como el espacio a que los niños se muevan, a que los niños salgan, a que necesitemos un espacio grande para que los niños se puedan movilizar, y hay cosas que muchos de los juegos no se pueden hacer en el aula porque pues los niños necesitan salir, ¿verdad? O porque hacen mucha bulla en la clase, o porque hacen mucho relajo en la clase, ¿verdad? Y son cosas que yo creo que ustedes han pasado al intentar realizar algún juego y pues la intención de este taller es darles algunas herramientas y que ustedes también piensen en alguna herramienta para que puedan ustedes hacer algún juego donde ellos tengan que estar sentados, donde ustedes los puedan mantener bajo un control, ¿verdad? Para que no se salgan tanto de esa estructura, ¿verdad? Que ustedes imponen como docentes, ¿verdad? Entonces, la intención de este taller es proporcionar algunos consejos, algunos juegos que ustedes pueden utilizar, donde los niños puedan estar dentro del aula, que también sea divertido, que también promueva una competencia sana y que ustedes los puedan mantener bajo control, ¿verdad? Porque yo entiendo que hay algunas actividades lúdicas que lo que necesitan niños pues es explotar, digamos, en el sentido de sacar toda la energía que tiene, ¿verdad? En este caso, pues la energía va a ser focalizada en el ámbito mental y que ellos puedan explotar, pero de manera controlada, ¿verdad? Entonces, las adivinanzas es un ejemplo de eso, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una competencia de adivinanzas donde ellos tengan que levantar la mano. Sé que al principio puede ser complicado el hecho de que ellos utilicen la mano levantada para contestar una adivinanza, pero es importante que pues en el transcurso de la dinámica, pues ustedes puedan fomentar la actitud de respeto hacia los compañeros, hacia los turnos y hacia la secuencia que ustedes van a ir dando, ¿verdad? Es decir, no darle la respuesta o no escuchar la respuesta hasta que ustedes, ya cuando el niño tenga la mano levantada, le den la palabra, ¿verdad? En ese caso sí es un poco responsabilidad del docente, pues establecer esos parámetros, esas reglas y hacer que los niños las sigan, ¿verdad? Entonces las adivinanzas pueden ser un juego y les voy a enseñar cómo hacer una adivinanza o cómo encontrar alguna adivinanza. Así que les voy a compartir pantalla. Y dependiendo del grado, pues en internet pueden encontrar diversos acertijos, ¿verdad? Pueden incluso encontrar adivinanzas escritas o colocarles algún video de lógica matemática. Yo no sé si ustedes han visto en algún lado, por ejemplo,
donde hay acertijos, donde dice, por ejemplo, si hay un lagarto en la mitad de un lago y tú tienes un barco, tienes un borreguito y tienes pasto, y solo puedes cargar a una persona en esa balsa, a quién pasas primero o cuál sería el orden en que los vas pasando. Pues ese tipo de acertijos también son válidos en matemática. ¿Por qué? Porque fomentan la lógica matemática, ¿verdad? Las adivinanzas no siempre tienen que ser exactamente o estrictamente sobre el tema que están viendo. Puede ser la antesala de un tema o puede ser una actividad lúdica de relajación mental donde ellos vayan fomentando otras habilidades matemáticas que no precisamente sean específicas del tema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hay diferentes tipos de adivinanza. ¿Qué adivinanzas podemos encontrar en YouTube? Por ejemplo, videos de acertijos, ¿verdad? Y entonces en YouTube podemos encontrar diferentes videos que nos pueden dar como esa idea, ¿verdad? Por ejemplo, este. Voy a dejar unos minutos el video para que ustedes vean cómo es y de allí en adelante retomamos el tema, ¿de acuerdo? Solo para que ustedes vean, vamos a ver algunos de ellos y tratar de resolverlos también. Hola, ¿qué tal amigos? Tengo aquí un nuevo test que pondrá a prueba su ingenio y sus habilidades de supervivencia. Intenta descifrar los siguientes 12 acertijos y anota tus resultados. Al final, verás qué tan bien te fue. Pero debo advertirte, tendrás que dar lo mejor de ti para evitar todas las trampas. Buena suerte. Número 1. Un problema en la jungla. Estás viajando solo por la jungla. Una mañana, descubres que estás por quedarte sin agua. Puedes obtener agua de una de 4 fuentes: un cactus jugoso, un estanque con agua salada, un lago transparente y sin movimiento o un arroyo con sedimentos. ¿Qué fuente de agua elegirías para llenar tu botella con filtro? 10 segundos para decidir. Al principio de los acertijos, ustedes le pueden dar tiempo a sus estudiantes para que observen el acertijo y tomen tiempo para pensar, ¿verdad? No siempre nosotros vamos a poder resolver un acertijo a la primera, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes con sus estudiantes les den un poco de tiempo para que ellos no se decepcionen, ¿verdad? Porque pueden fallar y traten de inducirlos a que piensen correctamente por lo menos al principio, ¿verdad? Ahorita ya quedan 2 segundos, casi uno. Entonces, pueden responder ahí ustedes, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta más adecuada? La mayoría de los cactus son tóxicos. En lugar de saciar tu sed, terminarás con severo dolor de estómago. El agua salada te deshidratará. El agua estancada en el lago tiene todo tipo de bacterias. Beberla es extremadamente peligroso. Así que tu mejor elección es el arroyo con sedimentos. No contiene nada que tu botella con filtro no pueda neutralizar. 2. Un accidente en la calle. Un camión, un hombre a caballo y una motocicleta esperan a que un semáforo se ponga verde. De pronto, el conductor del camión deja caer su celular sobre la bocina. El fuerte sonido asusta al caballo, que muerde la oreja del motociclista. Sorprendido por el dolor, pierde el control de su motocicleta y provoca un accidente. Pero, ¿quién de ellos rompió la ley? Tienes 10 segundos para averiguarlo. Entonces, ahí creo que también involucramos experiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que ya han manejado, por ejemplo, pueden tener un mejor conocimiento acerca de esto, ¿verdad? Entonces, la experiencia también influye en la deducción de las diferentes situaciones. Fue el motociclista. No llevaba casco mientras conducía. Número 3. Un escape en el bosque. Te perdiste en el bosque. Está oscureciendo. Pronto los animales salvajes comenzarán a cazar. Hay 4 caminos que puedes escoger: el norte, el sur, el oeste y el este. Pero el camino del norte te llevará a un agujero negro supermasivo, listo para devorarte.
El camino del sur atraviesa un lago lleno de tiburones ballena. Si eliges el del oeste, te encontrarás al borde de un agujero gigante que no puedes cruzar, ni siquiera con la ayuda de una soga. Como el que se acaba de hacer en Villanueva, por ejemplo, ¿verdad? Está impasable. Bueno, Y el camino del este te llevará a una montaña elevada e imposible de escalar. Tienes 10 segundos para elegir cómo salvarte. ¿qué camino elegirían ustedes entonces? Tienes que seguir el camino del sur. Los tiburones ballena no son una amenaza para los humanos. Te dejarán nadar a través del lago sin problemas. 4. Bien, esta es la última. Atrapado por un psicópata. Un psicópata te atrapó y te permitió elegir dónde te quedarás solo las próximas 3 semanas. Si logras sobrevivir, te liberará. Te dio 3 opciones. Un desierto lleno de cactus, un campo soleado con flores, una banana y un vaso de agua, y una playa con cielos tormentosos, rodeada de acantilados y castigada por enormes olas. ¿Dónde tienes más chances de sobrevivir? En el desierto no hay agua. No durarás mucho. Una banana y un vaso de agua no te ayudarán a sobrevivir 3 semanas. Tu única opción es la playa. El mar te dará comida y como el clima es tormentoso, podrás beber agua de lluvia. Sí. Bien. Y por supuesto estarían como las adivinanzas o acertijos que se pueden hacer con el tema principal, ¿verdad? Y por ejemplo, para esto me voy a ir acá al ejemplo que yo les di como tarea, ¿verdad? Y lo que podemos hacer es transformar esto en preguntas de adivinanza, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ¿cuál sería el dominio de f de x, perdón, si de f de x igual a x más 5? ¿Qué números pueden pertenecer a x? Muy bien, todos los números, ¿verdad? Todos los números, es decir, que todos los números, tanto naturales, enteros, racionales, eh, y los números irracionales, pueden pertenecer a ese dominio, ¿verdad? Es decir, los números reales. Ese sería el dominio de f de x. ¿Y cuál sería el contradominio? También, ¿verdad? Todos los números reales. Muy bien. Pero, por ejemplo, hay preguntas más complicadas. Por ejemplo, ¿cuál es el dominio de f de x igual a raíz de x menos 4? ¿Sí? Sabiendo que no pueden ser números negativos, entonces aquí sí hay un rango menor, ¿verdad? Porque quiere decir que, por ejemplo, si nosotros hacemos que x valga 0, ¿verdad? Eso no puede ser posible porque 0 menos 4 es menos 4 y sigue siendo un número negativo. Eso quiere decir que los números que pueden ser el dominio de esta función son los números de 4 hacia el infinito, ¿verdad? Hay un rango específico, ¿verdad? Y su contradominio podrían seguir siendo los números reales, ¿verdad? Bien. Entonces, ese tipo de adivinanzas son las que se pueden hacer. ¿Qué otro tipo de juegos se pueden realizar? Por ejemplo, se puede realizar un basta. Puede ser un basta de números, puede ser un basta con operaciones, ¿verdad? ¿Y cómo se puede hacer un basta con operaciones? Pues a continuación les voy a enseñar, ¿sí? Lo que podemos hacer es insertar en Word una tabla, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Aquí le vamos a poner el número y aquí le vamos a poner solamente los símbolos de las operaciones que nosotros querramos, ¿verdad? En este caso, a mí me funciona, permítanme, ahí está. A mí me funciona, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división
que de hecho la división voy a insertar el símbolo. Sería este, ¿verdad? Bien, entonces división puede ser potencia, ¿verdad? Lo voy a representar como x al cuadrado, por ejemplo, una potencia cuadrática, y voy a representar acá como raíz de x. Lo voy a representar como raíz de x. Entonces, ¿cuál es la intención de este basta? Bueno, yo voy a elegir un número al azar. Puede ser que yo lleve cierto número, ¿verdad? Cierto número. O que eh, mm, en una ruleta tenga yo algunos números. O que yo al azar diga algún número. Que ya lleve intencionado los números que yo quiero que ellos utilicen, ¿verdad? Porque quiero hacer algo específico con esos números, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa. Pero supongamos que yo voy a dar como ejemplo el número 4, ¿sí? Entonces, yo voy a buscar una suma que me dé como resultado este número, ¿sí? Por ejemplo, 2 más 2. Puedo buscar ahora una resta que me dé como resultado este número, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, 5 menos 1. Una multiplicación que me dé como resultado el número 4 puede ser 2 por 2. Una división que me dé como resultado el número 4 puede ser 8 dividido 2. Una potencia sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Y una raíz podría ser 16, ¿verdad? Sí, la raíz de 16 es, la raíz cuadrada de 16 es 4. Por eso les digo que dependiendo de lo que ustedes quieran, pueden llevar números intencionados, porque por ejemplo, con las raíces no hay números que no pueden eh, este, tener una raíz, o por ejemplo con las potencias. Bueno, con las raíces sí, pero con las potencias, por ejemplo, no, ¿verdad? Porque algún número entero, ¿verdad? Y bueno, estos se pueden hacer solo con números naturales o con números enteros, ¿verdad? O con números fraccionarios, dependiendo del nivel que ustedes quieran eh, tener con los chicos a los que ustedes vayan a jugar este juego, ¿verdad? Pueden tener también operaciones combinadas. Ahí le pueden ir agregando lo que ustedes quieran, ¿verdad? Yo solo les estoy dando el modelo para que ustedes lo puedan ir modificando si ustedes desean. Entonces, hay números que, por ejemplo, no tienen una respuesta con una potencia exacta, ¿verdad? Por ejemplo, 5, ¿sí? ¿Cuál sería la potencia para que me dé exactamente 5? Pues en este caso no tiene, ¿verdad? No tiene un número entero, ¿sí? Es un número irracional, que sería, por ejemplo, ya para un pensamiento más avanzado, podría ser la raíz de 5 al cuadrado, ¿verdad? Eso nos da 5, ¿de acuerdo? Pero ya es para un pensamiento un poco más avanzado, ¿sí? Entonces, pues así sería, ¿verdad? Ya ustedes le pueden ir agregando. Este basta, pues lo pueden hacer ustedes de la cantidad de números que ustedes crean necesarias o que ustedes crean que les van a alcanzar para un periodo, ¿verdad? Para un periodo de clases. ¿De acuerdo? Bien. Y otra cosa, la tercera y última cosa que les voy a mostrar sería una competencia. Bueno, se las voy a mostrar acá. Y depende del grupo que ustedes tengan, ¿verdad, estudiantes?
voy a hacer una tabla de 7 por 7 o de, vamos a ver, bueno, 49 estudiantes, bueno, puede ser que tengan, pero voy a hacerla de 6 por 6, ¿sí? Perdón, sí, creo que de 6 por 6 va a estar bien. Ahí está. Mi tabla de 6 por 6. Y supongamos que estos son los escritorios, ¿verdad? Que están ordenados así en fila. Entonces voy a comenzar, ustedes pueden comenzar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como ustedes lo deseen, ¿verdad? Esta va a ser la 1, la posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 32, 33, 34, 35 y 36. Supongamos que nosotros tenemos 36 estudiantes. Entonces el juego consiste en lo siguiente. Cada uno está en una de las posiciones, ¿verdad? Yo voy a ir haciendo preguntas que tengan relación con la clase o que tengan relación con el tema, con un tema anterior, con un examen, con lo que yo quiera, ¿verdad? Y voy a ir preguntando y le hago la pregunta a la persona que está en el lugar 1. Y le pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el contradominio de una función cuadrática? ¿Sí? ¿Cuál es el contradominio de una función cuadrática? Supongamos que la persona me contesta los números racionales. Supongamos, ¿verdad? Bueno, la respuesta es incorrecta. Paso con la segunda persona, ¿verdad? Con el 2 y le digo, bueno, la misma pregunta, ¿verdad? Supongamos que me responde el contradominio es el 3. Bueno, respuesta incorrecta. El contradominio a la tercera persona no me contesta correctamente y así me voy, ¿verdad? Supongamos que la persona que está en la posición 9 me contesta correctamente y me dice, el contradominio de la función cuadrática son los números positivos, es decir, del 0 al más infinito. Ah, muy bien, respuesta correcta. Entonces lo que hacemos es que la persona que estaba en el 9 pasa al lugar 1, es decir, este 9 pasa al 1, ¿sí? ¿Y qué pasa con los demás? Bueno, los demás se van corriendo de posición. El 8 pasaría acá, el 7 pasaría aquí, ¿sí? El que estaba en el lugar 6 pasaría acá, el que estaba en el lugar 5 pasaría aquí, ¿sí? Se van corriendo las posiciones. El 4 pasaría acá, el 3 pasaría aquí, el 2 pasaría acá y el 1 pasaría a la posición 2, ¿verdad? O sea que ahora la persona que estaba en el número 9 es el primer lugar, ¿sí? Ah. Entonces, continúo, ¿verdad? Y continúo con esta persona, con el número 10 y le hago otra pregunta, pero ahora por este segundo puesto, ¿verdad? Por el segundo lugar. Y así con cada uno, ¿verdad? Con cada uno de ellos hasta que se vayan acomodando en los lugares y se vayan y se sigan corriendo, ¿verdad? Luego puedo hacer preguntas al azar, ¿sí? Preguntas para todos por algún lugar en específico. Por ejemplo, les digo yo, esta pregunta es por el primer lugar y una pregunta un poco complicada. Puedo hacer preguntas, puedo pedirles que hagan una operación, puedo pedirles que pasen al pizarrón a realizar algún ejercicio, que hagan alguna dinámica, cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que yo quiera. Y quien lo haga correctamente, pues pasa a la posición que yo haya decidido previamente. Para incentivar, pues se recomienda que por las primeras posiciones tengan algún tipo de recompensa, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, les puede decir, bueno, los que queden en la primer fila van a tener 2 puntos extra. Los que queden en la segunda fila van a tener 1 punto extra. Perdón. Los que queden en la tercera fila van a tener 0.5 puntos extra. Por ejemplo, ¿verdad? Pueden ustedes ir variando ahí. Y los demás, pues, no van a tener nada, ¿verdad? ¿Sí? Y de esta manera, pues, ustedes incentivan
la sana competencia, ¿verdad? Pueden haber otros ejemplos de juegos que ustedes pueden realizar dentro del aula, que pueden ser actividades específicamente lúdicas o actividades como estas que fomentan la sana competencia y el aprendizaje, ¿verdad? Y además se pueden utilizar como métodos de evaluación, ¿verdad? Para comprobar qué tanto ha aprendido el estudiante sobre el tema, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, espero que les haya gustado la sesión del día de hoy. Eh, Igualmente, les voy a dejar una pequeña tarea, ¿verdad? Con respecto a esto que hemos visto, que es que ustedes puedan diseñar, ¿verdad? Algún juego de este estilo en el cual se compruebe los contenidos que vimos hoy, es decir, función inyectiva, perdón, inyectiva, sobreyectiva, biyectiva e inversa, ¿de acuerdo? Y a continuación les voy a mostrar la tarea. Recuerden que están los links de la asistencia y los links para entrega de tareas, ¿verdad? Entonces, la primera es escribir una adivinanza, ¿sí? Por cada tema visto en clase, es decir, una adivinanza por la función inyectiva, una adivinanza por la función sobreyectiva, una adivinanza por la función biyectiva y una adivinanza por la función inversa, ¿verdad? Alguna pregunta, ¿verdad? Y colocar alguna imagen ilustrativa o representativa de la adivinanza que ustedes están haciendo. Pero además de esto, van a añadir el ejercicio que van a hacer a continuación después del taller, ¿verdad? Que es elaborar una dinámica de clase con el tema de la sesión, ¿sí? Una dinámica de clase del tema de la sesión. Pueden elaborar ustedes alguno de los que yo les presenté, algún juego de los que yo les presenté, o pueden elaborar uno que ustedes piensen que se adecua mejor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esta sería la tarea número 11. ¿De acuerdo? Bueno, espero que les haya gustado la información, lo que compartí en el día de hoy. Espero que les sirva, espero que lo utilicen. Y bueno, recuerden estar pendientes de la entrega de tareas, estar pendientes de las siguientes sesiones. La siguiente sesión también es asincrónica, ¿verdad? Es decir, va a estar pregrabada y ustedes la van a poder observar en cualquier momento que ustedes quieran. Eh, Me despido de ustedes, que tengan una feliz noche, tarde o mañana, dependiendo de la hora a la que estén viendo esto. Y les deseo muchos éxitos en sus actividades. Hasta la próxima.